Quédate en la radio pública. Ya viene. Política a fondo. Con la conducción de Bernardo Elfman. 90.7. La radio pública. Entrevistas a la manera de Bernardo Elfman. Las voces del pueblo hablan en la radio pública. Política a fondo. Un pueblo, todas las voces. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son exactamente las 16, 17, 18 y 6 minutitos. Estamos acá en la radio pública. Soy Bernardo Elfman para llevar durante una hora muchísima información, muchísimas voces, audios de la historia, audios del ámbito político, además de temas de actualidad, y en este caso va a haber mucha actualidad con un tema que me pareció por demás importante, además de la visita estelar que en unos minutitos voy a contar de quién se trata y quién estuvo en Marcos Paz en la semana. Antes que eso, lo presento a Guillermo Sánchez, le agradezco por esta mano acá en la operación técnica para que todo salga. Muchas gracias. Perfecto. Un placer. Bien. Una lástima, digo, el tiempo, ¿no? Pensando en mañana y todas las actividades y toda la diversión que se viene con los chicos y la primavera. Pero bueno, ojalá. Yo recuerdo en mi juventud, no sé usted, estimado Sánchez, pero he pasado muchísimos 21 de septiembre nublados, con un poquito de frío y muy pocos con un clima agradable. Hoy fue un día bárbaro, hasta ahora, que se empezó a desmejorar. Esperemos que mañana esté lindo, ¿eh? Así es, igual los chicos se la arreglan de cualquier modo para disfrutarlo. Bien, ahora sí, les cuento que en la semana hubo una exposición que todavía uno la puede ir a visitar, está en el ex Cine Teatro Roma, lo que es el Centro Cultural, me estoy refiriendo en Avellaneda 1950. Es una exposición que tiene que ver con el 75 aniversario de los bombardeos a la ciudad vasca de Guernica, la masacre. Destruyeron el 70% de toda una ciudad de 6.000 habitantes en aquel entonces, donde había una resistencia civil importante en esta guerra española, guerra civil española, donde después instaura un dictador terrible, en realidad ya estaba ahí, ¿no? El dictador Francisco Franco, que es el que junto a Alemania e Italia hacen este ataque indiscriminado. Increíblemente, Alemania, el ejército nazi, se cree que fue como un campo de experimento, a ver cómo funcionaba la aviación de ellos. Tiraron más de 2.500 bombas sobre esa ciudad, imagínese usted. Hay un video que han pasado en esta realización donde hay un árbol histórico y que no pudo ser destruido, Impresionante, esas cosas que tiene la vida. Así que vamos a ir, nos visitó ¿quién? La delegada del gobierno vasco, me estoy refiriendo a Elvira Kortajarena, que me encantó, primero, bueno, lo que plantea con un humanismo muy fuerte, una vivencia en favor de la paz muy importante, y creo que ha sido un discurso y una entrevista de una demostración de ser un muy buen cuadro político. Ha sido diputada, ha sido concejal y hoy está en esta delegación ante el Mercosur. Nos estamos refiriendo ante 4 países de Latinoamérica. Y hay ahí una exposición muy importante de todo lo que pasó. Ya vamos a arrancar con las voces, porque también, si el tiempo nos permite, vamos a tener una entrevista telefónica para hablar de un tema que hace casi 2 o 3 semanas que se empezó a plantear, o un poquito más, que ya está en el Parlamento argentino. Me refiero a la cuestión de que si los chicos a los 16 años están aptos para votar o no. Vamos a hablarlo con Graciela Dubrés, que escribió una nota que la hemos publicado en el sitio www.marcospaz.com.ar, nos pareció muy interesante, y ella es representante de la Organización Internacional de las Prisiones, así que algo del panorama carcelario, si podemos y nos da los tiempos, lo vamos a hacer. Así que no robamos más tiempo,
dejamos el teléfono acá para que la gente se pueda comunicar, 4774-371. Y por supuesto, si usted le conviene más tomarlo por internet y lo puede hacer, el sitio web que es www.radiopublica.marcospaz.gov.ar, ahí en vivo, y ahí nos está escuchando. Ahora sí, estimado Guillermo, vamos a ir con el primer audio que tiene que ver para ponernos en auto de lo que pasó en ese bombardeo terrible que fue en la ciudad de Guernica. Y después le vamos a contar del famoso cuadro de Picasso, por supuesto. Vamos. Un lunes como cualquiera, 1937, una villa más de España, poco más de 6.000 vecinos, las mujeres de compras en el mercado, una tarde más en Guernica, hasta que sobrevino el horror. Aviones alemanes le cayeron encima con sus bombas incendiarias. La orden era reducir esta pequeña ciudad vasca a escombros y matar a la mayor cantidad de gente. Durante 3 horas y media, los aviones de la Legión Cóndor bombardearon Guernica sin parar. Fueron más de 30 ataques y 2.500 bombas. El 70% de los edificios ardió en llamas. Fue pura destrucción. Para los republicanos hubo más de 2.000 muertos, pero los historiadores coinciden en unos 120. El número relativamente bajo se explica por los refugios que los vecinos habían construido apenas empezó la Guerra Civil Española. Tampoco hay certeza total sobre por qué atacaron Guernica. Ubicada a unos 30 kilómetros de Bilbao, no tenía importancia estratégica militar en la guerra entre nacionales y republicanos. Una teoría asegura que el general Francisco Franco quiso romper la resistencia vasca destruyendo su lugar más sagrado. En Guernica se encontraba un árbol centenario, un roble, que simboliza la tradición vasca. Pero el monumental árbol se salvó. En 1946, un mariscal alemán explicó durante los juicios de Nuremberg que Adolf Hitler, aliado de Franco, puso sus aviones para apoyar al general y poner a prueba a sus pilotos. Los británicos también creen que Hitler aprovechó la Guerra Civil Española para preparar a su joven fuerza aérea para su propia guerra mundial. La destrucción de Guernica debía servir de advertencia. Durante mucho tiempo, Franco responsabilizó del bombardeo a los republicanos. Recién en 1970 reconoció que fueron los alemanes. Más de medio siglo tardó Alemania en disculparse. En 1997, el presidente Roman Herzog pidió perdón a los sobrevivientes. Se cumplían 60 años del bombardeo. Guernica se convirtió en un símbolo mundial del desquicio militar, del horror y el sufrimiento de la población civil en tiempos de guerra. Pablo Picasso inmortalizó el espanto en su legendario cuadro El Guernica. En 1940, mientras París estaba ocupada por los nazis, la leyenda cuenta que un oficial alemán, ante una reproducción del cuadro, le preguntó a Picasso: ¿usted hizo esto? Y el pintor respondió: no, han sido ustedes. Política a fondo. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo. Continuamos en Política a Fondo. Bueno, esta era la presentación con el tema de aquella masacre, bombardeo indiscriminado, que todavía a ciencia cierta no se sabe cuál fue el objetivo. Algunos dicen eliminar la comunidad vasca en su conjunto, porque era un lugar de resistencia fuerte contra Francisco Franco. No había guarniciones militares, entonces se entiende muy poco por qué esa hazaña que tuvieron con ese pueblo. Le dejo para mensajes, el 011 15 678 30932. Se puede mandar un mensajito de texto para leer lo que a ustedes le parezcan. Y seguimos acá en la 90.7, donde pasan todas las voces. Y siguiendo con ellas, vamos a escuchar ahora
la entrevista. En primer término, las dividimos en 3 partes, me refiero a delegada del gobierno vasco ante el Mercosur, Elvira Kortajarena. Fue una entrevista casi a dúo, ¿no? Con el colega periodista Carlos Impaglione, estaba ahí presente quien les habla, Bernardo Elfman, otros medios ya habían terminado, y entonces abordamos a la delegada para realizar esta entrevista. Así que ahora, si Guille la tiene en punta, el número 3, vamos con ella y escuchamos esta primera parte de este significado de Guernica. Pueblo muy chiquito, con 5.000 habitantes, bombardeado, no se sabe muy bien por qué, no se saben las razones aún hoy. En primera instancia me gustaría una reflexión de ese hecho que marcó una etapa, un momento en el mundo. Yo creo que sí se sabía. Cuando los alemanes, apoyados por la aviación italiana, hicieron medidas sobre... Habían bombardeado otras ciudades como Durango, Martina, pero no hicieron un bombardeo de eliminación y de guerra total como en Guernica. Guernica, como os he dicho antes, era el símbolo de las libertades, donde se hacía delante del árbol de Guernica los juramentos de los fueros, y donde la sensibilidad del País Vasco estaba muy volcada hacia ello, ¿no? Por su historia, su cultura y su tradición. Destruir Guernica no fue gratuito. Destruir Guernica permitió también que se marcharan muchísimas personas, que entró ya el concepto de la guerra, se interiorizó la destrucción total, la barbarie de la guerra, porque hasta entonces todo eran más escaramuzas, y la realidad es que en el País Vasco eso marcó un antes y un después. Yo siempre digo que Guernica, que era una población muy pequeña, y el ensayo de guerra total, es cierto que fue el primero, hace 75 años, pero lo que es verdad, y a mí más me llama la atención, es que un pintor, Picasso, porque más cito por la publicidad y el anuncio de Guernica, fue un hombre además tan sólido en sus creencias y en su aversión al franquismo y al levantamiento nacional, como le llamaban ellos, que fue quitar democráticamente, quitar por la guerra algo que la ciudadanía española había conseguido por los votos y las urnas, y automáticamente dijo que jamás el Guernica, mientras viviera Franco, volvería, y es un cuadro que ha estado en el MoMA durante casi 20 años y ha recorrido muchísimos países del mundo. Luego yo creo que como emblema del Guernica, también la sola imagen de ello ya dice todo, y se lo debemos a un señor que se llamaba Picasso. Lo llamativo de esto es que si uno va releyendo la historia y va releyendo autores, se va encontrando con muchas inquietudes y muchas preguntas sin respuesta. Se habló del bombardeo de un puente, se habló del bombardeo de una fábrica militar que nunca se destruyó porque quedó intacta. Se habló de la injerencia que tuvo Franco en esta historia. Hoy por hoy, 75 años después, la verdad, ¿hacia dónde se acerca? Franco fue partícipe, no fue partícipe, los alemanes estuvieron partícipes, estuvieron de acuerdo, se intentó desmovilizar al pueblo. El Parlamento alemán ha pedido perdón públicamente y a través de un acto del Parlamento en el Bundestag han pedido perdón a Guernica y al hecho que se cometió allí, además con personas que sobrevivieron al bombardeo. O sea que yo creo que eso nos puede acercar más como pueblos, porque la lógica, la sinrazón de la guerra la tenemos que superar con la lógica, con la inteligencia y con el entendimiento. Quien vive sumido y subsumido en el rencor y en el odio no llega a ningún lado, porque ese dicho de que ojo por ojo acabaríamos todos ciegos en el mundo, y eso no. Le quería consultar, delegada, con respecto a cuánto es de cierto que dicen que después de la pintura de Picasso de Guernica fue llevado por aquellos que bombardearon a recriminarle el cuadro, y Picasso dijo, no, esto lo hicieron ustedes. ¿Es así? ¿Es cierto? ¿Hay algo de eso? Claro, ellos le decían, ¿cómo usted pintó un cuadro con la muerte, con las cosas que pasaron? Entonces Picasso dijo, no, yo no lo hice, lo hicieron ustedes. Sí, supongo que sí, porque además era una obsesión el eliminar el cuadro de Guernica.
casi lo destruyen, mandaron un comando para que lo pintaran, lo tuvieron que arreglar. Siempre ha sido lo más llamativo, porque además un cuadro de esas dimensiones Picasso nunca jamás ha vuelto a pintar. Es que uno lo ve y se queda impresionado del tamaño y la magnitud que tiene esa obra y de la fuerza, ¿no? De la fuerza escénica que tiene, porque no puedes transmitir el dolor y la barbarie mejor porque todo está roto, destruido, ¿no? Es muy simbólico, y allí tienes una llamita y una luz que dice, bueno, pues habrá algún camino, ¿no?, de futuro. Pero sí, y Franco le pidió muchas veces, el régimen pidió al MoMA y a Picasso que lo devolvieran, y él dejó el legado en la familia que ni hablar, que hasta que no muriera Franco y se recuperara la democracia. En 1981 volvió, ¿no? ¿Puede ser? Sí, nosotros aprobamos. Franco murió en el 75, en el 76 tuvimos las elecciones constituyentes, en el 78 aprobamos la Constitución, y en el 80 empezó el gobierno de entonces, de la UCD, empezó a reclamar el cuadro, que lo montaron en el Casón del Buen Retiro y era una maravilla, vamos. Primero le pusieron hasta policía y todo porque daba miedo a ver si volvían a atacar el cuadro, ¿no? Pero ¿y qué ha supuesto también? Yo creo que hay una lección importante, y es que la Fundación Museo de la Paz de Guernica lo que ha intentado durante todos estos años, en colaboración con el gobierno vasco y con muchas instituciones, es hacer un ensayo y un estudio en relación a lo que no se debe hacer, ¿eh? O sea, el futuro es, veremos por la paz, transmitamos valores, sintámonos comprometidos, porque una guerra se empieza, nadie sabe dónde acaba, y si uno no tiene valores que sustenten el poder debatir, discutir, el poder enfrentar y poder tener puntos de vista divergentes, pero que no te lleven a una guerra ni te lleven a las manos o a utilizar la violencia extrema, yo creo que eso es un elemento muy importante que tenemos que agradecer que han seguido el Museo de la Paz de Guernica, que es una cosita pequeña, muy pequeña, sin embargo tiene una interactividad y una creatividad bastante encomiable. Hay un mensaje. 90.7, la radio pública de Marcos Paz. Temperatura 10 grados. Humedad 75%. Continuamos en Política a Fondo, y sí les cuento ahora lo que tiene que ver con el cuadro de Picasso, Pablo Picasso, ese artista maravilloso que retrató todo lo que pasó en un cuadro magistral que corrió muchísimo peligro durante muchísimo tiempo, y recién en el año 1981 fue a España, estaba guardado bajo 7 llaves o en alguna importante muestra de pintura en algún otro país que no era Europa, porque tenían mucho miedo de que alguna vez le pasara algo. Era el cuadro símbolo de la paz, ¿no? Y había, por supuesto, en contra de el franquismo. Y esto que le preguntábamos a la delegada y que en principio no supo contestarlo, bueno, es cierto, sucedió. A él lo han invitado, entre comillas, lo han llevado y le han preguntado sobre el cuadro, ¿no? Y él, muy bien, dijo, no, el cuadro no lo hice yo, lo hicieron ustedes. El desastre lo hizo, por supuesto, Francisco Franco con sus aliados alemanes e italianos. Bien, seguimos con las voces y seguimos escuchando, en este caso, la parte 2 de este diálogo con la delegada del gobierno vasco ante el Mercosur, Elvira Kortajarena. Escuchamos. Hay un mensaje implacable que lleva el cuadro de Picasso. Es implacable el mensaje del levantamiento de la gente, del levantarse de las ruinas otra vez, de Guernica, la villa Guernica. Sí, lo demostraron. En 3 años lo pudieron conseguir. Las personas que vivieron el bombardeo y que han podido sobrevivir dicen que la primera sensación que tuvieron, Alberto, es como si aquí de repente usted sale a la calle y se ve todo el pueblo ardiendo. Dices, esto es fantasmagórico, no me está ocurriendo a mí, esto no es nada, algo que
Y luego al cabo del tiempo se dan cuenta, porque además el problema de Guernica fue que a los 3 días entraron las fuerzas de Franco, que iban los italianos, los alemanes y toda la guardia mora que tenía Franco, ¿no? Y eso impidió que se hiciera un estudio pormenorizado de cuántas víctimas hubo, cuántas personas quedaron con secuelas en relación. No se supo nada, se quemó la villa y dijeron que habían sido los otros. También George Ster, que era un periodista de Times, este fue el mejor retratista de lo que ocurrió y el que mejor lo relató y con más rapidez, porque en 2 días lo sabía todo el mundo que las bombas eran alemanas, que estaban allí, que algunas no habían explotado, etcétera, etcétera. No, aparte cientos y cientos de bombardeos, aviones, una 3 días estuvieron. Fue eso, de destrucción total. O sea, el objetivo de destrucción total, el primer laboratorio que hicieron en relación a la destrucción total de una ciudad fue Guernica. Bueno, y hoy por hoy la Argentina, no en vano, memoria en un momento del país que nos atraviesa por el recuerdo de muchas cosas que nos han pasado a nosotros, pero no en vano llega el recuerdo de la Villa de Guernica y todo esto que pasó. ¿Cómo va repercutiendo el mensaje? ¿Cómo va repercutiendo la charla? ¿Cómo va participando la gente que se encuentra con esta muerte? Me parece que sobre todo lo que hace es una reflexión de cara a por qué ocurren estas cosas y qué futuro nos queremos dibujar y marcar, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos dicho que en relación a cualquier tipo de barbarie o de terrorismo, lo que fuere, tienes que tener memoria. La memoria te permite reconocer la verdad de los hechos y poder avanzar con otros planteamientos y comportamientos, con otro mundo de valores, pero avanzar. Quien no tiene memoria y no recuerda su historia puede que la vuelva a repetir, y eso es muy grave en una sociedad, muy grave. Por eso siempre los genocidas o los dictadores, etcétera, lo que quieren, lo primero es siempre borrar todas las huellas, no ha pasado nada, aquí no hay nadie, pasó algún día, pero no, nosotros creemos que la memoria tiene que estar viva y tiene que ayudar a la gente a sobreponerse, a comprenderlo, a compartir el dolor o la ausencia y también a compartir el futuro y los valores que nos pueden llevar a no volverlo a repetir. Bueno. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política a fondo. Ay, Carlitos, y lo tuvimos 2 periodos a este señor como presidente. Bien, seguimos en la 90.7, en la radio pública. Acá Bernardo Elfman intentando de que sea de su agrado todo lo que pasamos habitualmente los jueves, con mucha historia, con mucha actualidad, con mucha información, a veces con algo de humor, con estos separadores que son parte de estos furcios que han cometido algunos dirigentes importantes y otros, bueno, mejor no nombrarlos. Bien, seguimos con 75 aniversario del bombardeo a Guernica. Hay que decir que esto fue en abril. Pasó mucho tiempo, pasaron 75 años y además estamos hablando que en abril. Pero como recién se llevó a cabo esta exposición importantísima aquí en lo que es el Cine Teatro Roma, el Centro Cultural, nos parecía que era más que apropiado pasar estas voces en el día de hoy. La última voz con respecto a la delegada Cortajarena, la tercer parte, donde ahí sí, ya es un mano a mano conmigo y donde la consulto de algunos temas de actualidad como el cacerolazo. Pero antes le agradezco a Carlito Impaglione, la cual hicimos a dúo casi al principio, y escúchelo, es un programón, lo puede escuchar acá en la radio pública. Todo es ir, los martes de 18 a 20 horas. Bien, ahora sí, tercera y última parte de la delegada Elvira Cortajarena y esta entrevista que hicimos en el despacho donde el intendente Ricardo Curuchela presentó. En la exposición participaron además el presidente del Centro Vasco, me estoy refiriendo a Jorge Landaburu, donde dieron presente algunos doctores de apellidos vascos también, y estas voces. Ahí la escuchamos y terminamos con ella, y después le prometo una canción que tiene que ver
con la Guerra Civil Española. ¿Cómo está hoy el País Vasco? ¿Cómo está? Pues estamos con la crisis económica, como no, no nos hemos hablado de ella. Lo que pasa es que el País Vasco somos 2.172.000 habitantes, tenemos un Producto Interior Bruto, unos presupuestos generales que rondan los 10.500 millones de euros, y la verdad es que todos los ratios o parámetros que tenemos en España, en Euskadi los tenemos a la mitad. Nuestro índice de desempleo y desocupación es del 10,7%, la balanza de exportaciones tiene superávit de cara al País Vasco en relación a otras comunidades autónomas, pero la crisis nos está afectando y muy seriamente. El grave problema que tienes con estas crisis, ¿sabes cuándo empieza? Pero nunca cuándo termina. Y luego, como nadie dice la verdad, o sea, nadie sabe si mañana puede ser que haya una solución o mañana puede ser la destrucción total. Es una inseguridad, ¿no?, en la sociedad, que se producen contradicciones como que había una deuda que era una deuda bancaria, tiene que salir el Estado a rescatarlo y se convierte en deuda soberana. Y yo le tengo que pagar a un banco, todos los ciudadanos que contribuimos, hay que pagar para salvar a los bancos. Pero no hay ninguna ley que diga que no se puede cerrar un banco. Yo he sido legisladora muchos años y le aseguro que no hay ninguna ley que prohíba el cierre de los bancos. Con lo cual, esto es un interrogante que tenemos que empezar a pensar entre todos. Y parece que la patria financiera termina siendo un país dentro de un país, ¿no? No, yo creo que es la globalización. La patria financiera es... Además nadie pone euros, corren los millones por la nube y bueno... Dos chiquitas últimas, no sé si usted estuvo en la semana en la Argentina, acá hubo una movilización de una clase social, podríamos decir clase social media alta, y llamó la atención algunos cuestionamientos de dictadura, autoritarismo, hablando de lo que usted rememora, ¿no?, toda la situación vivida con Franco, y me parece que hay una distancia abismal a esos planteos. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo con usted. El que uno no esté de acuerdo con sus gobernantes no se puede decir que esto sea una dictadura. Siempre los he rechazado y los rechazaré. Es un país que hay libertades. Está uno de acuerdo, ¿no?, con lo que hace, pero eso es otra cosa. No se puede minimizar las cosas de tal modo y manera, porque además cuando uno empieza a jugar con la democracia empieza a jugar con los valores y eso es muy serio. Igualmente es cierto también que a veces hay que escuchar un poco más, ¿no?, como pasa en España con una movilización más de 1 millón de personas, ¿no? No voy a entrar a juzgar la política que lleve el gobierno de este país, porque ni es mi competencia ni mi cometido, pero lo que sí le digo es que cuando se compara esta una dictadura, rotundamente le digo que es falso. Yo conocí una dictadura, la he sufrido y la he vivido muchos años, y es falso. Cortita, acá está el intendente de Marcos Paz, ¿va a haber alguna relación comercial en el futuro? Además, de saber que hay una multitud en realidad de amigos vascos acá, ¿no? Son muchos. ¿Pero va a haber alguna relación comercial en el futuro? Bueno, todo lo que sea establecer puentes y canales, realmente luego verás cómo se producen las cosas, qué tipo de ofertas puede haber o qué tipo de ofertas no puede haber, porque además las relaciones comerciales a veces son también en el ámbito del conocimiento o de la formación profesional. Hay muchas áreas de trabajo en las cuales se puede favorecer relaciones bilaterales y no hace falta tener que solamente sean en el ámbito mercantil o empresarial, sino que puede haber muchas áreas en las cuales podríamos cooperar. No estamos cerrados en absoluto. Y el turismo, ¿no? Algo que le planteaba a algún medio que le entrevistó hace un ratito. Sí. Ya no sé. Bueno, estamos en contacto y en comunicación y veremos cómo seguimos trabajando. Muchísimas gracias. Gracias. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla allí tienen una fonda. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? ¿Quién te dice pasa, pasa, qué quieres para comer? El primer plato que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Espacio publicitario. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171. Comestibles, vinos, verdulería, artículos de limpieza y perfumería. Precio y calidad. Usted ya nos conoce y seguro que a un amigo nos va a recomendar. Por nuestra atención y mucho más, vení a conocernos. De lunes a lunes, los domingos también por la tarde. Pedidos a domicilio sin cargo al 477-0085. Todas las tarjetas. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171, Marcos Paz. Tierra Mansa te invita a ser protagonista de tu embarazo y de tu parto. Trabajamos por un parto respetado en Marcos Paz, brindándote información sobre tus derechos. Ley Nacional 25.929, sancionada y promulgada en septiembre del 2004. Te podés comunicar con nosotros al 477-6613. Búscanos en Facebook. Parto Respetado Marcos Paz. En nuestro país nacen 700.000 bebés al año. Uno de esos bebés puede ser tu hijo. ¿Cómo querés que nazca? ¿Lo pensaste? Ley 25.929. La decisión es tuya. ¿Querés mejorar tu salud, tu estética, tu vida? No lo dudes. Esmeralda Relax Center, único en Marcos Paz. Cama de masajes con piedras y rodillos de jade. ¿Tenés estrés, retención de líquidos, toxinas, insomnio, triglicéridos, problemas de columna? Olvídate. Después de Esmeralda Relax Center, todo queda en el pasado. Tratamientos corporales con aparatología de última generación. Electrodos, radiofrecuencia y botas linfáticas y abdomen. Estamos en Avellaneda 1541. De lunes a viernes, doble turno. Y sábados por la mañana. Arma tu promoción. Descuentos para pensionados y jubilados. Solicita turnos al 01115 5982 8998. Esmeralda Relax Center. En Avellaneda 1541. Único en Marcos Paz.
Fin de espacio publicitario. Continuamos en Política a Fondo y ahora sí vamos a estar con una comunicación prometida. Está en la línea telefónica Graciela Dubrés, que es representante de la Organización Internacional de las Prisiones, que nos ha enviado una nota que nos pareció muy interesante con el título Votar a los 16. Y vamos a hablar justamente de esa circunstancia, de ese tema que hoy está en el tapete, que se está tratando en el Congreso Nacional. Y además, por supuesto, lo vamos a preguntar sobre cómo está el sistema penitenciario en la República Argentina. Graciela Dubrés, te habla Bernardo Elfman de la Radio Pública de Marcos Paz. ¿Me escuchás? Con respecto al tema de si los chicos pueden votar a los 16 o no, me gustaría saber cuál es tu opinión, Graciela. Sí, hice un trabajo de investigación asesorada por el doctor Luis Aníbal Maggio, que es a la sazón fue mi tutor de tesis en filosofía, ética aplicada a la administración de justicia. El doctor Maggio es un ius filósofo, es decir, es un filósofo del derecho. ¿Por qué inquietud? Porque esta construcción de ciudadanía en la adolescencia trae aparejado, digamos, una ampliación de derechos, pero colateralmente un cese del goce de otros derechos. La Convención por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, la Convención por los Derechos del Niño, de acuerdo a Naciones Unidas e incorporada en el capítulo de Derechos y Garantías en el año 1994 de nuestra Constitución, la Argentina lo denunció hasta los 18 años. Esto quiere decir que está incorporada como garantía constitucional de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico hasta los 18 años. Y no es cierto que se pueda haber, cuestiones optativas o parciales. La Constitución dice que el voto es secreto y obligatorio. Si le otorgo el voto a alguien, no puede ser optativo, es obligatorio. Por lo tanto, si le entrego el voto, le estoy entregando ciudadanía, con lo cual quiere decir que tiene todos los derechos de ciudadano y todas las responsabilidades de ciudadano. Entre los derechos es el de elegir y ser elegido. Sí. O sea, no es solo que alguien a los 16 años va a poder elegir un gobernante, sino que se puede postular como gobernante. Por otra parte, como contrapartida tiene otra obligación, la de defender a la patria por las armas. Todo ciudadano debe defender a la patria por las armas, con lo cual estaríamos diciendo que potencialmente en algún momento de conflicto podemos mandar a la guerra chicos de 16 años. Que durante la dictadura, en la guerra de Malvinas, hayamos mandado chicos de 16 años, era contra la voluntad soberana del pueblo, incluso la guerra. Pero no es muy distinto en democracia. También tendría el plena responsabilidad penal. Abro la puerta a la diferencia que existe hoy penalmente entre la franja de los 16 y 18 a los 18 en adelante, que es penalmente responsable. Graciela, te consulto, si el Congreso da vía libre para que sea optativo, ¿es anticonstitucional? Absolutamente, porque lo dice taxativamente la Constitución. El voto es secreto y obligatorio, quiere decir que vos, yo, cualquier ciudadano puede ir a impugnar cualquier mesa porque no se puede votar optativamente. Si la Constitución dice que el voto es secreto y obligatorio, no hay voto a medias si tengo ganas, si quiero, no, es un deber y un derecho del ciudadano. Y esto lo entendió tan así el senador, el presidente de la bancada del oficialismo, que después de haber manifestado de que bueno, el voto iba a ser optativo, retrocedió y dijo no, obviamente entendemos que tiene que ser obligatorio, y hoy reconoce, nos podemos meternos en cualquier portal de noticias, que hay serias dificultades en la bancada del Senado oficialista, porque la mayoría estaría de acuerdo si fuera optativo, pero entienden que no pueden hacerlo optativo y entonces no saben cómo arreglar el berenjenal. Por otra parte, uno de los grandes juristas en materia penal
el doctor Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema, la semana pasada salió a aclarar la situación y dijo, bueno, a ver si se ponen de acuerdo, el piso es los 16 para todo o el piso es el 18 para todo. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema se ve venir un berenjenal que ya lo habíamos superado con la 26660, que éramos mayores para votar a los 18 años, pero no teníamos pleno goces hasta los 21, y estaba la parte del derecho laboral que legislaba cada 2 años de 14 a 16, de 16 a 18 y de 18 a 21 en adelante. Entonces todo eso fue un ordenamiento que en la parte laboral, civil, comercial, penal, se emparejó todo a los 18 años. Y así hubo un orden jurídico que no tiene tanto tiempo, tiene menos de 10 años. Graciela, y ahora lo van a llevar ajustando de nuevo. Graciela, vos sos psicóloga, digo, a ver, un chico a los 16 años, ¿está apto para elegir, para votar? Es un tema de mucho debate, pero la cuestión es esta. A ver, puede ser que una persona, digamos, porque nosotros trabajamos con la subjetividad, puede haber una persona muy madura a los 16 y puede haber una persona muy inmadura a los 24 años. La cuestión es que aquí tenemos un problema muy serio en el orden social. Cuando la adolescencia, por alargamiento de las potencialidades de vida, se está alargando hasta los 30, 35 años, que vemos que la mayoría de chicos de clase media baja, cohabitan con sus padres y muchas veces forman pareja, tienen niños y no pueden despegar por razones económicas de la casa de los padres. Nosotros estamos entregando responsabilidad ciudadana a chicos de 16 años que todavía no han terminado la escuela secundaria, no tienen ámbito laboral para expresarse en condiciones dignas, porque los trabajos que hay para los chicos de 16 años, digamos, son fortuitos y muy mal pagos, y bueno, es una larga historia esta, pero digo, emocionalmente no hay un parámetro, pero ¿cómo se arriba la edad de 18 años? Porque internacionalmente, en la ONU en su momento, se debatió y costó bastantes años que se aprobara la Convención de los Derechos del Niño, porque había estados que habían mandado a la guerra a niños de 16 años, sobre todo estados del continente africano, y bueno, resistían la convención. Luego, expertos de todo el mundo llegaron a la conclusión que esta línea la podíamos zanjar en los 18 y que todas las legislaciones a escala planetaria se ajustaría, aunque haya más maduros o menos maduros en esa línea, porque en general se reconoce que psicológica y biológicamente un sujeto alcanza la plenitud de su desarrollo, y que ya la contención y protección de sus cuidados de salud, de alimentación y contención social podían empezar a asumirlas por cuenta propia. Así es. Ahora, limitar al mero hecho electoralista la edad de los 16 años, como digamos como una ampliación de derechos, merece un debate que no debe ser una cuestión de hoy para mañana. Claro, ¿Cuál es el apuro? Así. ¿Cuál es el apuro real si no fuera un oportunismo político y una demagogia? Lo que lamento es que ciertos sectores progresistas se prendan en esto y digan sí porque ampliamos derechos de los jóvenes. Es cierto que muchos de nosotros, que tenemos mediana edad, hemos militado de los 12, 14, 16 años, porque teníamos padres militantes. Y esto es deseable en toda la sociedad. Pero esto no tiene que ver con que mi padre estaba aspirando que yo votara a los 16 años, ni siquiera a los 18. Él esperaba que yo fuera a los 21, pero voté a los 18 porque la ley me lo amparaba. Hay partidos de izquierda que permiten que los chicos empiecen a militar a los 14. Pero por supuesto, mi papá me llevaba a la Casa de Palacio a los 12 años, pero eso no significa de que mi papá estuviera inquieto porque yo estuviera haciendo militancia, ni mucho menos. Su mirada vigía era que yo estudiara y si pudiera consiguiera un trabajito para mis gastos personales, porque bueno, yo vengo de una familia de proletarios y bueno, había escasos recursos, y yo muy orgullosa puedo decir hoy que yo empecé a trabajar entre los 13 y los 14 años en trabajitos muy livianos, fuera de la escuela, eran
trabajos de cadetería, sí, pero que a mí me fueron madurando para la responsabilidad social. Sí. Digo, ¿le están dando la razón con todo esto cuando Scioli plantea el tema de bajar la imputabilidad de los chicos, no? Pero por supuesto le abre la puerta, pero lo que es más, también abre la puerta para quitar beneficios de subsidio. Porque si yo, claro, porque el Estado argentino tendría que ir a denunciar la convención a la ONU y decir, mire señores, ya bajamos la edad, la fijamos en lugar de los 18 o los 16. ¿Por qué? Porque es ciudadano. Bueno, en ese caso, los beneficios de el subsidio hasta los 18 años para que vaya a estudiar en la secundaria por escasez de recursos y todo eso no se daría. El tema de la asignación universal por hijo, que uno lo cobra hasta los 18 años, ¿no? Del hijo. Exactamente, Así el tema es. del subsidio por hijo. Exactamente eso. Graciela, y por último, con referencia a este tema, y te quería preguntar, ya que vos sos representante de la Organización Internacional de las Prisiones, ¿cómo está el sistema penitenciario hoy? Pero para finalizar con el tema de votar o no a los 16, si se baja, digo, la edad, ¿esto también abre la puerta para que los chicos empiecen a trabajar legalmente a esa edad? Pero estamos hablando de este juego entre niño y adulto, ¿no? Tal cual, pero además la OIT ha sido muy clara al sancionar a la Argentina porque no adhirió a las convenciones digamos, de trabajo joven, y cuando se implementó el programa acá de trabajo joven, resulta que no armaron un programa para los niños entre 16 y 18 años. Y hay más de 1 millón en esa franja de chicos que chicos que ni trabajan ni estudian, hay más de 2 millones en esa franja. Así es. Entonces, estamos desprotegiéndolo, lo dejamos a la intemperie con el cuento de la ciudadanía. Claro. Así es. Graciela Dubres, estamos hablando con la psicóloga y representante de la Organización Internacional de las Prisiones, y ahora te llevo a ese tema. ¿Cómo está el sistema penitenciario hoy? Muy malo, muy malo. Tenemos registrado alrededor de 400 casos de malos tratos y torturas a nivel federal, y duplica la cantidad a nivel de la provincia de Buenos Aires, tormentos, torturas seguidas de muerte, muertes intramuro por violencia intramuro incontrolada. Lo que pasa es que este gobierno que se jacta tanto de hablar de los derechos humanos y que son los aladíes de los derechos humanos, todavía sostienen la ley orgánica del servicio penitenciario del año 1978, de plena dictadura. Entonces, si vos querés democratizar el sistema para socializar, empezá por revertir la militarización de las cárceles. Nadie se socializa con disciplina militar. Es uno de los grandes temas pendientes de la democracia, Graciela Dubres. Es uno de los grandes temas pendientes de la democracia. Porque uno ve una policía que sigue siendo autoritaria, y no hacemos referencia, digo, a lo que tiene que ver con los militares argentinos, porque me parece que han sido devaluados y que esto, ha permitido tenerlos en regla, ¿no? Y Latinoamérica tuvo un cambio muy importante, pero la policía sigue teniendo una presencia muy autoritaria. Absolutamente, pero son avances y retrocesos, porque lo que habíamos avanzado con la RLANIAN en la provincia de Buenos Aires, el señor Scioli lo desbarató absolutamente, retrocedimos totalmente para atrás. Esto es una cuestión de ir para adelante y apostar en el tiempo y profundizar en las reformas. Por otra parte, yo estoy llegando recién de Washington, en un encuentro en la OEA, y un estado como Colombia, en medio de la crisis, un conflicto interno crónico de 60 años, tiene sindicalizada su policía y su servicio penitenciario. Acá se había intentado algo hace años, ¿no? Pero quedó en la nada. Quedó en la nada, ¿no? Hay demasiados intereses corporativos. Graciela, te agradezco por estos minutos. Nos quedan 3 minutitos, te hago la última. ¿Qué pensás de esta cuestión del batallón militante? Bueno, eso es, una verdadera falta de pudor y un verdadero cachetazo para quienes de verdad estamos trabajando por los derechos de los detenidos
y su derecho a reinsertarse en sociedad, internalizando la ley. Mal puede nadie internalizar la ley cuando el director del penal, que debería tener un diálogo fecundo, constante y facilitador de las relaciones de la gente dentro del penal, se dedica a dirigir una murga, una comparsa y a bailar por los pasillos pero no, es como si un director de escuela o cualquier institución, en lugar de tratar de facilitarle a los miembros la posibilidad de su autorrealización, como un miembro más encabezara un trencito de murga, de comparsa. No tiene calificaciones, la verdad. Ajá, bien. Te hago la última chiquita. Acá tenemos varias penitenciarías en Marcos Paz, que fueron en la época de Carlos Saúl, ¿no? Sí. ¿Cómo está la situación? ¿Tenés Bueno, Marcos Paz es una de las penitenciarías con más problemas. Ajá. ¿Por qué? Porque con más violencia intramuro. ¿Por qué? Porque el tema de la socialización y el tema de la calificación de cada interno por pabellón y todo se desbarató. Ajá, porque, una de las cosas que mucho obraba en favor de oxigenar las relaciones era la frecuente visita de los organismos de derechos humanos, cosa que ahora en el sistema penitenciario federal solo ingresan los organismos amigos. Ah, no sabía eso. Claro, nosotros tenemos problemas para ingresar. Ajá, pero no así en las provincias, sigue a nivel federal. ¿Y por qué? Y porque nosotros tomamos distancia de todos los gobiernos de turno, porque un organismo de derechos humanos en realidad es un organismo crítico que va a observar lo que hace alguien desde el Estado, aunque esté bien. Si está bien, lo decimos, lo aplaudimos, lo felicitamos, claro. Y si no, le tenemos que señalar lo que está mal. Que me parece que hay algo fundamental, Graciela, que uno debería ser independiente, ¿no? Porque claro, si no, ahí se confunden las cosas. Ese es el punto crucial. Vos cuando te planteás algunos grupos amigos, me imagino abuelas, madres. Exactamente. Madres de Eve de Bonafini, abuelas y todo. Porque abuela no tiene por función ingresar a las cárceles, pero sí lo hacía Eve de Bonafini con la presencia de Joe Klender y un equipo de amigos. Bueno, después de esto, de sueños compartidos, frustrados y todavía en una causa penal indefinida, bueno, esa tarea quedó en el aire. Graciela Dubrés, muchísimas gracias por esta comunicación con la Radio Pública de Marcos Paz. Ha sido un gusto. Un abrazo. Gracias. Chao. Bien, hemos conversado con la psicóloga y además representante de la Organización Internacional de las Prisiones, Graciela Dubrés, hablando del voto a los 16 y de esta cuestión de cómo está el sistema penitenciario. Se lo prometí al principio, otro programa para guardar en un cofre, porque la verdad, las voces que hemos escuchado y esta nota con esta psicóloga y representante de esta organización, creo que valió la pena. Así que ojalá, vamos a intentar levantar la puntería para la semana que viene. Así que lo dejamos ahí, tranquilito por una semana, sigan la muy buena compañía de la Radio Pública y nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, todos los jueves a partir de las 18, acá, en la Radio Pública. No, 90.7, la Radio Pública de Marcos Paz.